La verdad es que para mí es un gusto muy grande poder hacer esta experiencia de diálogo regional, de diálogo panamericano con todos ustedes. Me impresiona que más de 1.200 personas estén conectadas y me parece que tiene que ver con el interés que todos tenemos en poder encontrar didácticas, formas concretas de concretar estos objetivos que siempre nos planteamos, pero que a veces nos pueden parecer demasiado teóricos, de cómo hacemos para al mismo tiempo formar buenos ciudadanos, formar personas capaces de participar activamente en nuestra sociedad, pero también que sean personas bien preparadas para el mundo del trabajo, bien preparadas para el ingreso a la educación superior si lo desean. Y en este sentido, yo quisiera empezar diciendo que todo lo que vamos a ver está fundado en teorías muy sólidas, en perspectivas teóricas importantes, en mucha investigación, pero sobre todo está basado en la práctica de miles de docentes latinoamericanos que desde hace décadas, a veces llamándolo aprendizaje de servicio y a veces sin darle ese nombre, están de hecho desarrollando prácticas que conjugan aprendizaje y servicios solidarios. Entonces, yo quisiera comenzar con la siguiente, con la siguiente diapositiva. Para empezar a aproximarnos a qué entendemos por aprendizaje y servicio solidario, diríamos, todos sabemos que si recolectamos libros para donar a una biblioteca, eso es un servicio solidario. Si en cambio tenemos que leer El Quijote de la Mancha o García Márquez para literatura, eso es aprendizaje. Hablamos de aprendizaje y servicio cuando recolectamos los libros, los leemos, pero además los clasificamos y los organizamos para, por ejemplo, como en el caso de esta escuela que está en las imágenes, que es una escuela de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes organizaron una biblioteca ambulante en un barrio muy carenciado, en donde no hay ni librerías ni bibliotecas, para promover la lectura en su barrio. En este caso hablamos de aprendizaje y servicio, o de aprendizaje y servicio solidario, porque tenemos claros los objetivos de aprendizaje en cuanto a literatura, y ya vamos a ver otras disciplinas que estuvieron involucradas, pero también sabemos cuál es el servicio que prestaron a la comunidad. Ofrecieron lectura a su barrio, es un buen servicio solidario, pero también aprendieron ellos más literatura de la que hubieran tenido que aprender para pasar un examen raspando o copiándose el compañero de al lado. Entonces, este tipo de experiencias de articulación de aprendizaje y servicio están difundiéndose en toda América Latina. Y quería por eso presentarles las imágenes de esta imagen gemela de los jóvenes de Buenos Aires. Esta es una experiencia que ganó el premio bicentenario de Chile de Escuelas Solidarias, en donde en la localidad de Munchen, un liceo estuvo repartiendo con sus bicicletas la oportunidad de lectura para la gente de su comunidad. Con estas experiencias ya nos estamos aproximando al concepto, sabiendo que no cualquier actividad solidaria la estamos llamando aprendizaje y servicio. Yo quisiera comenzar con tres premisas. La primera es que quizás muchos de ustedes ya están de hecho haciendo experiencias que son de aprendizaje y servicio, aunque no hayan tomado contacto con la bibliografía, aunque no la conozcan por ese nombre. Como dice un especialista norteamericano, los primeros en saber de qué se trata son los docentes en el aprendizaje y servicio. Esta no es una reforma pedagógica que viene de arriba para abajo. Y muchos docentes inventan experiencias de aprendizaje y servicio, aunque no sepan que hay 50 años de bibliografía detrás del concepto. La segunda cuestión que me parece que es muy importante, tratándose de colegas docentes, es que esto no es la enésima cosa que tenemos que hacer además de todo lo demás, o la última moda pedagógica que tendríamos que agregar a lo que ya hacemos. Más bien la fortaleza del aprendizaje y servicio es que apunta a articular
actividades que ya estamos desarrollando en la escuela, pero que por estar fragmentadas y desarticuladas no adquieren toda la potencia, la eficacia que podrían tener. Se trata más de articulación y de sinergia que de inventar algo nuevo. Y finalmente, y en esto nos vamos a detener a lo largo de la presentación, muchas veces cuando hablamos de solidaridad o cuando hablamos de ciudadanía, pensamos inmediatamente en algo que va en paralelo al currículum. En cambio, el aprendizaje-servicio es justamente algo que sí incorpora actividades extraescolares, actividades fuera del ámbito del aula, pero que apunta directamente a obtener una educación de excelencia. Ustedes saben que hoy hay un gran debate a nivel mundial sobre la eficacia de los test estandarizados. Los chicos que entraron armados a Columbine y mataron a muchos de sus compañeros habían sacado excelentes notas en la evaluación de PISA, eran alumnos que tenían muy buenas notas en física y química y usaron esos conocimientos para hacer bombas para poner en su escuela. Nosotros estamos pensando en una excelencia académica que incorpore conocimientos rigurosos, pero que también incorpore los valores y el sentido de esos conocimientos, de manera que estemos formando no solo cerebros informados, sino buenas personas. En ese sentido, me parece que es importante situar lo que vamos a conversar hoy, la mañana para algunos, la tarde para otros, en el marco de los debates que hoy se están dando a nivel mundial, no solo en las escuelas, sino también en las universidades, en cuanto a la tensión entre qué conocimientos son relevantes para la comunidad y la concepción antigua de que la ciencia era neutral. Desde Hiroshima sabemos que ninguna ciencia es realmente neutral y en ese sentido nosotros apostamos a un conocimiento en donde los aprendizajes que hagamos en la escuela tengan que ver con lo que nos sirve para mejorar nuestra vida cotidiana, mejorar la vida cotidiana de nuestras sociedades. Una segunda cuestión tiene que ver con, muy vinculada a la primera, qué aprendizajes son significativos para la vida de los estudiantes. Para una generación que es nativa virtual, para una generación que tiene mucha información llegando desde Internet, tenemos que ver si los conocimientos que eran relevantes para nuestra generación lo siguen siendo para la nueva generación. En este marco de debate estamos todos buscando nuevas maneras de volver relevante a la escuela y que la escuela no sea la pariente pobre de las pantallas que los estudiantes consultan por su cuenta. Cómo integrar lo virtual con lo real, cómo integrar lo académico con la formación para la ciudadanía. De esto se trata, muy apretada síntesis, lo que vamos a conversar hoy. Yo quisiera empezar con una imagen de un colega, un gran amigo, el doctor Andy Furco. Disfruten. Él dice, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, no hablamos de un poco de aprendizaje al que se suma un poco de servicio, sino que hablamos de una actividad integrada. No es el azul más el rojo, sino que es el violeta. Y en ese sentido, el aprendizaje-servicio, al menos en sus manifestaciones de mayor calidad, apunta a esta doble intencionalidad, en donde sabemos cuáles son los objetivos que nos proponemos en cuanto a la comunidad, pero también sabemos cuáles son los objetivos de aprendizaje en lengua, en matemáticas o en ciencias. Veámoslo en una experiencia concreta también de mis hermanos vecinos de Chile. Estas imágenes son de un liceo en el Valle del Colpa, una zona rural muy aislada en el norte de Chile, donde la mayoría de la población es de origen aymara. Esa comunidad tenía un vino ancestral, un vino que desde la época de la colonia era el vino característico de la zona, el vino Pintatani, solo que, bueno, llegó la apertura global a los mercados y si el vino no tenía los controles de calidad certificados, no estaba certificado en origen, no podía ser comercializado legalmente. Y por lo tanto el vino ancestral estaba quedando
como encapsulado en el trueque dentro de la propia comunidad, y la comunidad estaba perdiendo no solo una tradición muy valiosa, sino también una fuente de ingresos importante para su subsistencia. ¿Cómo se solucionó esta problemática? Cuando el organismo gubernamental que se ocupa de asuntos rurales y de las poblaciones originarias le propuso a la escuela capacitar a los estudiantes para que en el laboratorio de química de la escuela pudieran hacer los análisis y autorizaron al laboratorio de la escuela para certificar el vino Pintatani. Me encanta esta experiencia por muchas cosas. Primero porque en esta experiencia los estudiantes tuvieron que aprender mucha más química de la que mandan los programas, y al estar ayudando a su comunidad al mismo tiempo adquirieron una educación de calidad muy superior en lo científico. La segunda cuestión es que muchas veces pensamos en las poblaciones rurales. En Argentina a veces hablamos de las escuelitas rurales, aunque sean grandes escuelas como esta. A veces pensamos en este tipo de escuelas como destinatarias de la solidaridad. Y me parece muy importante mostrar cómo estos jóvenes pudieron ser protagonistas de un proceso muy valioso en donde sus conocimientos pudieron mejorar concretamente la calidad de vida de su comunidad. Entonces, hablamos de aprendizaje servicio cuando hay estos dos elementos. Para hacerlo más gráfico, voy a usar una herramienta que originalmente desarrolló la Universidad de Stanford y que en Klein la hemos un poco adaptado a nuestra realidad latinoamericana. Imagínense que el eje vertical, el eje naranja que dice servicio, fuera como un termómetro que mide la calidad del servicio que ofrecemos. Todos sabemos que es muy meritorio que hagamos una campaña para reunir alimentos no perecederos, pero también sabemos que eso soluciona el problema de hoy, pero no soluciona los problemas de fondo. Si en cambio estamos ofreciendo, como en el caso de la experiencia chilena, a una población la posibilidad de mejorar sus ingresos, de producir con más eficacia, ese servicio es de mayor calidad. En el eje horizontal también medimos todas las etapas intermedias que puede haber, desde experiencias que hacemos sin ningún aprendizaje visible, intencionado. Siempre se aprenden cosas cuando uno sale a la comunidad, pero no siempre están planificadas. Hablamos en este caso de aprendizajes integrados intencionadamente a la actividad comunitaria. Puede ser que no hayamos planificado nada o que hayamos planificado objetivos académicos duros. Estos dos ejes nos delimitan los 4 cuadrantes del aprendizaje y del servicio. En este primer cuadrante que vamos a considerar, a ver, esperen un minuto que no me está apareciendo la animación. Ahí. Entonces, en el primer cuadrante encontramos esas actividades que tienen muchos objetivos de aprendizaje, mucha intencionalidad académica, pero ninguna o casi ninguna actividad solidaria. Serían las típicas actividades en donde salimos a hacer un trabajo de campo, un estudio en terreno. Si estuvieran en la ciudad de Buenos Aires, está la típica salida escolar a el parque ecológico de la ciudad, en donde se estudia la flora y fauna originaria de la pampa húmeda, y también se advierte que hay vecinos que incendiaron, que tiraron basura, pero no es la función de la salida de campo preocuparse por la problemática comunitaria, sino estudiar el medio ambiente. Mucho aprendizaje, poco o nada de servicio. En el otro extremo tenemos lo que llamamos iniciativas solidarias o voluntariados asistemáticos. Son esas típicas campañas que creo que no hay ninguna escuela latinoamericana que alguna vez no haya hecho una recolección de alimentos para el comedor o la parroquia. O hay una inundación o un terremoto y juntamos para las víctimas del desastre. Son proyectos que empiezan y terminan de manera en general espontánea, que como en el caso de estos niños es muy meritorio su esfuerzo solidario,
Pero el objetivo está puesto en cuánto recolectamos, no en cuánto aprendimos en el proceso. Seguramente aprendimos valores, aprendimos a preocuparnos por los demás, pero quizás no aprendimos a fondo qué es lo que el otro necesita y, como me contaba una colega de una escuela privada, a lo mejor para la colecta metimos la mano en la alacena de casa y depositamos en el canasto de la colecta una lata de champiñones porque era lo que me quedaba a mano, sin pensar si eso es realmente lo más nutritivo que necesita la comunidad. En los cuadrantes superiores pasaríamos a lo que llamamos la extensión o el voluntariado institucional sin vinculación curricular. Sería el caso de los muchísimos proyectos organizados desde la escuela de una manera sistemática, en donde todos los años la escuela ofrece a sus estudiantes la posibilidad de participar en actividades de apoyo educativo, de trabajo de campo, pero son actividades que en general son ofrecidas solo a los estudiantes que quieran participar, como a veces un poco irónicamente podría decir que se participan solo los que nacieron buenos, y son actividades que por definición van en paralelo con lo curricular. Yo enseñaba historia en una escuela donde los alumnos iban a hacer un viaje solidario a una localidad rural. Me enteraba de quiénes habían ido y de que ya se habían ido solo porque faltaban a la prueba de historia, pero no había ninguna conexión entre quienes organizaron el viaje solidario y los docentes de las asignaturas. Estas vías paralelas, en cambio, no se dan cuando hablamos de aprendizaje-servicio, porque hablamos de actividades, como decíamos, que tienen una intencionalidad solidaria clara, pero también tienen una intencionalidad académica clara. Los adolescentes de la foto son estudiantes de 16 y 17 años de una escuela pública de la provincia de Córdoba, en Argentina. Ellos habían hecho una investigación sobre preservación del medio ambiente y se habían dado cuenta que muchas de las familias que viven en las zonas rurales cercanas a su ciudad todavía queman mucha leña para poder cocinar y que eso está depredando la flora de la región. Y entonces se les ocurrió investigar con sus docentes hasta que llegaron a diseñar y producir hornos solares que han donado a familias para que puedan utilizar esos hornos solares y cocinar sin necesidad de gastar dinero que no tienen en garrafas de gas y sin necesidad de salir al monte a recoger la leña. En esta experiencia también estos estudiantes aprendieron más de tecnología que lo que mandan los programas del bachillerato, adquirieron una práctica tecnológica muy avanzada y también aprendieron a actuar como ciudadanos activos y solidarios en su comunidad. En estos 4 cuadrantes, lo interesante es que la misma actividad puede estar ubicada en distintos cuadrantes. Sobre un ejemplo muy banal. Uno puede pintar paredes, como en la foto que están viendo, son estudiantes de una ciudad de Argentina que en ocasión del bicentenario decidieron salir a pintar con los colores de nuestra bandera los muros que estaban con grafitis. Una actividad muy patriótica, una ciudadanía muy comprometida, pero es una actividad ocasional que empezó y terminó con el festejo del bicentenario. En cambio, en esta otra foto hay adolescentes de una escuela que también están pintando paredes, pero están pintando las paredes del centro comunitario en el que durante todo el año están yendo a organizar actividades recreativas y de apoyo escolar para niños que están en riesgo de abandonar la escuela. Para estos adolescentes, pintar las paredes no es un acto ocasional, sino que es un elemento más de un conjunto de actividades que están haciendo al servicio de una organización comunitaria. Y en ese sentido adquiere un sentido solidario más profundo y más significativo para los destinatarios. ¿Cómo sería pintar paredes en el aprendizaje-servicio? Pues no sería así. Estas imágenes que están viendo
son murales hechos por estudiantes de una pequeña ciudad en el norte de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Berisso. Berisso era un puerto muy importante en la época de la inmigración a principios del siglo XX en Argentina, y por eso los estudiantes se dedicaron a recuperar este pasado de su ciudad, y con el profesor de historia y con la profesora de plástica empezaron a pensar y a diseñar murales que, como los que ven, rescatan tres distintos momentos de la historia de su ciudad. El de arriba es un panel en la Sociedad Cultural Lituana que recuerda toda la inmigración eslava en Argentina. El inferior celebra los viejos tranvías y a las fábricas frigoríficas desde donde Argentina exportaba carne a mediados del siglo, y la foto del centro conmemora la marcha del 17 de octubre, la fecha fundacional del peronismo, que fue una marcha obrera que se inició justamente en la ciudad de Berisso. Estos adolescentes han estudiado historia no para la prueba, sino porque descubrieron que la historia era una manera de poner en valor a una ciudad con altísimos niveles de desocupación, y con su búsqueda, con su campaña con los vecinos de encontrar objetos que representaran el pasado de la ciudad, lograron establecer un pequeño museo y archivo de lo que había sido la calle principal de Berisso a principios del siglo XX, y ahora están organizando circuitos turísticos alternativos, invitando a escuelas de la ciudad de La Plata y de otras ciudades grandes de los alrededores, y ofreciéndole a sus vecinos la posibilidad de pensar un futuro en torno al rescate del patrimonio histórico y cultural de su ciudad. Fue por el trabajo de estos adolescentes que hace poco, 2 o 3 años, el gobierno nacional declaró de interés histórico nacional a la calle Nueva York, y el gobierno nacional ahora está invirtiendo recursos para poner en valor eso que ahora se está convirtiendo en un sitio turístico. Fíjense que la calidad del servicio que estos adolescentes han prestado a su ciudad es enorme, pero también es enorme lo que ha cambiado esa escuela y la calidad educativa que le está ofreciendo adolescentes que vienen de sectores sociales muy vulnerables a dejar la escuela, y que ahora están desempeñándose con mayor eficacia tanto en lo académico como en lo ciudadano. Entonces, habiendo visto estas experiencias, me parece que podemos ya presentar la definición que usamos para definir qué entendemos académicamente por aprendizaje y servicio solidario. Hablamos de aprendizaje y servicio cuando se dan simultáneamente tres dimensiones distintas. La primera dimensión es la del servicio solidario. Hay un servicio concreto que se da en forma acotada porque somos una escuela y no el Ministerio de Desarrollo Social, y no queremos que nuestros chicos se pongan a reemplazar al Estado ni a hacer cosas que no deben hacer. Trabajamos en el marco del año escolar, de un cuatrimestre, de un trimestre, en forma acotada. Pero eso no significa que nuestro servicio no tenga que ser eficaz y que esté destinado a atender necesidades que sean realmente sentidas y reales de una comunidad. A veces las escuelas tenemos la tentación de darle a la comunidad lo que pensamos que la comunidad debiera estar necesitando o lo que nos queda cómodo darle a la comunidad. Un buen proyecto de aprendizaje-servicio trabaja con la comunidad y no solo para ella, y por lo tanto indaga cuáles son las necesidades que los propios actores locales han identificado, hace buenos diagnósticos, esos diagnósticos desarrolla proyectos trabajando en forma articulada con las organizaciones de la comunidad. La segunda dimensión fundamental, y que diferencia el aprendizaje-servicio de otros voluntariados que se pueden dar en la escuela, es que el protagonismo es de los estudiantes. Los que hacen el proyecto desde que se planifica, desde que se hace el diagnóstico hasta que se evalúa, son nuestros estudiantes. Este no es el voluntariado de los papás, no es la cooperadora escolar, no es
ni siquiera solo el voluntariado de los docentes. Nuestro rol en los procesos de aprendizaje y servicio es sobre todo acompañar el trabajo que hacen los chicos, porque nadie aprende de la experiencia ajena. Donde sí está el protagonismo de los educadores es en esta tercera dimensión, que es que el aprendizaje de servicio no es cualquier voluntariado, es una actividad solidaria protagonizada por los jóvenes, pero que está articulada intencionadamente, planificadamente con los contenidos de aprendizaje. Y esto significa que nosotros como educadores sabemos a través de esta experiencia solidaria qué contenidos curriculares, de qué asignatura van a estar en juego, cómo vamos a reflexionar sobre la práctica, porque nadie aprende de actividades ingenuas o irreflexivas, cómo vamos a aprovechar esta experiencia en terreno para desarrollar competencias para la ciudadanía, pero también para el trabajo, qué investigaciones escolares van a tener que hacer nuestros estudiantes para que nuestro servicio sea realmente eficaz. Entonces, un servicio solidario protagonizado por los estudiantes y articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Obviamente, estas tres variables no siempre se dan con la misma intensidad. A veces, algunos docentes me dicen, no, lo que nosotros hacemos no es aprendizaje-servicio, porque todavía es muy chiquito. Bueno, si hay algo de aprendizaje y algo de servicio, ya podemos hablar de aprendizaje-servicio, el protagonismo de los estudiantes. Pero a veces pasa que es muy chiquito. A veces pasa que hay un poco de aprendizaje y muchísimo servicio, o muchísimo aprendizaje y poco servicio. Yo me acuerdo de haber visitado en Estados Unidos una escuela en donde los estudiantes durante 2 meses en todas las asignaturas habían estado trabajando el problema del hambre. Y todos esos aprendizajes durante todo el mes habían concluido en 2 horas repartiendo la sopa en el hogar de los sin techo. Al menos desde la perspectiva latinoamericana era como un servicio un poco chiquito. Pero, de todas maneras, hubo aprendizaje y hubo servicio. A lo que todos apuntamos cuando hablamos de un aprendizaje-servicio de calidad es que tanto lo que se aprende como lo que se ofrece a la comunidad sean igualmente significativos y de calidad, que estén bien balanceados y articulados. Disculpen, entonces, hice referencia recién a la diferencia con las escuelas norteamericanas. No sé si hay oyentes de Estados Unidos, pero me parece que es interesante recalcar que si bien el término de aprendizaje de servicio fue acuñado en los Estados Unidos y la bibliografía más antigua desde los años 60 fue producida en Estados Unidos e Inglaterra, entre el service learning y lo que en América Latina hemos desarrollado como aprendizaje de servicio solidario, hay puntos en común, pero también hay diferencias. Me van a disculpar, yo que profesor de historia, voy a darles un pantallazo muy breve en este sentido, porque me parece interesante subrayar como en el sistema educativo norteamericano, en donde la pedagogía de aprender haciendo de John Dewey ha sido siempre tan fuerte, así como hacen proyectos para tantas asignaturas, los proyectos solidarios articulados dentro de la currícula son muy antiguos en la tradición norteamericana, pero muy anclados a la pedagogía pragmática de Dewey. La primera conferencia de aprendizaje de servicio en el 69 surge de gente que venía trabajando la pedagogía de Dewey, y si ustedes leen las historias del aprendizaje de servicio escritas en Estados Unidos, les muestra este desarrollo lineal que va de Dewey a la ley que en 1990 estableció fondos millonarios para que todas las escuelas norteamericanas que quisieran pudieran tener fondos para desarrollar proyectos de aprendizaje de servicio. En algún momento, en la crisis argentina del 99, el presupuesto para aprendizaje de servicio de los Estados Unidos era casi igual al total del presupuesto educativo argentino. Así que era realmente algo muy importante. Que hoy está en crisis porque, por los recortes que ha habido en Estados Unidos
no hay tanto presupuesto para este tema, pero sin embargo es una cuestión muy anclada en las escuelas. Un dato que solo algunos historiadores norteamericanos recuperan es que en el surgimiento del aprendizaje a servicio en los propios Estados Unidos no solo influyó la pedagogía empírica del aprender haciendo, sino que también eran los años del exilio de Freire, del pedagogo brasilero en Estados Unidos, y que su pedagogía del oprimido, su pedagogía crítica, y sobre todo esta idea de la praxis en donde la reflexión no es tal, sino está directamente vinculada con la acción. La pedagogía crítica de Freire fue uno de los componentes más importantes en el surgimiento del aprendizaje a servicio. Freire interactuó con varios de los pioneros del service learning norteamericanos, y en ese sentido Freire es algo así como el puente que une las dos historias. Porque en realidad hay una historia latinoamericana del aprendizaje a servicio que es mucho más antigua que la historia norteamericana, aunque a veces nuestros colegas norteamericanos no lo han incluido todavía en su bibliografía. La realidad es que desde la Constitución mexicana, en 1917, en México un artículo de la Constitución estableció que nadie podía graduarse de la universidad sin prestar un servicio social. El servicio social mexicano, que fue practicado en muchas universidades mexicanas en la década del 20, que fue reglamentado en 1945, hoy involucra a miles de estudiantes mexicanos que antes de recibirse tienen que dedicar al menos 300 horas a desarrollar un proyecto de servicio de su comunidad. No tuve servicios sociales, aprendizaje a servicio, pero es un antecedente muy importante que muestra cómo en nuestra historia regional la solidaridad formó parte siempre de nuestra tradición educativa. La reforma universitaria del 18, que generó el movimiento de reforma de las universidades latinoamericanas, decía que uno de los pilares de la vida universitaria era la extensión. En ese sentido, yo creo que no hay ninguna escuela latinoamericana que alguna vez no haya hecho una actividad solidaria. Nuestros pueblos son solidarios, a veces un poco afectivamente y no tan prácticamente ni tan racionalmente, pero esta tradición solidaria es muy fuerte en nuestras escuelas. Así como nuestro bagaje teórico es un poco más complejo y más, adquiere más vertientes, al menos en lo que hace al aprendizaje de servicio latinoamericano, que solo la vertiente empírica. En ese sentido, podríamos decir que los desarrollos latinoamericanos del aprendizaje de servicio recoge toda la tradición y las investigaciones hechas en los Estados Unidos, pero sobre todo en los últimos 15 años ha ido desarrollando un perfil particular. Hago todo este trayecto porque lo que les voy a presentar en esta segunda parte de la presentación tiene que ver sobre todo con de qué se trata el aprendizaje de servicio desde el punto de vista latinoamericano. Estoy viendo que estamos muy pasados de tiempo, así que lo voy a presentar muy rápido, ofreciéndoles sobre todo la posibilidad de que vean después la presentación completa en el PDF que está disponible, y que ahí tienen también un correo para comunicarse con Claes y conmigo, como para si quieren expandir lo que voy a presentar ahora. Yo muy rápidamente diría, el modelo tradicional de solidaridad en América Latina y en el mundo es un concepto vertical que parte de quienes saben y pueden hacia quienes se consideran necesitados. Es un modelo en donde algunos nos acostumbramos a ayudar y otros se tienen que acostumbrar a recibir. Cuando hablamos de aprendizaje de servicio en América Latina, hablamos de una solidaridad horizontal que pone el énfasis más en el compartir que en el dar, y en reconocer a los otros como hermanos y no solo como destinatarios. En ese sentido, reconocemos que nadie es demasiado pobre ni pequeño como para no tener algo que ofrecer a los demás, y quisiera subrayar que a diferencia de lo que sucede en el norte del planeta, en nuestros países algunas de las mejores experiencias de aprendizaje de servicio han sido hechas por niños
muy pequeños como los Este Jardín de la Patagonia Argentina, que están ayudando a reforestar un parque nacional que fue incendiado por imprudencia de los adultos. Niños ciegos que ayudaron a señalizar en braille a su ciudad como protagonistas de la vida ciudadana. Tenemos que tener confianza de que nuestros estudiantes son capaces de grandes cosas porque hay miles de experiencias que lo muestran. Y en ese sentido hay un pasaje en el aprendizaje a servicio de ver a los niños como destinatarios, como participantes de actividades que organizamos los adultos, a realmente protagonistas capaces de hacer. En ese sentido, ustedes van a encontrar la frase de Sabater que dice que los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. Cuando hablamos mal de esta generación de hoy en día, no somos buenos educadores. Y la verdad es que uno ve experiencias en toda la región de niños, adolescentes y jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias por sus comunidades. El aprendizaje a servicio genera este círculo virtuoso que hace que cuanto más aprendemos sobre los problemas, mejor podemos ayudar a resolverlos, y cuanto más nos involucramos en el terreno, más preguntas traemos y más conocimientos aportamos al trabajo del aula. En este sentido, hay muchas experiencias. Ustedes tienen en las notas del PowerPoint las referencias bibliográficas de estas experiencias. En este caso es una escuela que investigó para la Feria de Ciencias la incidencia de los ataques de serpientes en la población rural de su comunidad, y saliendo a capacitar a los niños de escuelas rurales en cómo prevenir accidentes con serpientes, también tomaron contacto con la sabiduría de los ancianos pobladores y aprendieron cosas que no estaban en los libros sobre este problema. En ese sentido, una buena experiencia de aprendizaje a servicio como la que les mostraba de la biblioteca viajera es no una escuela que tiende puentes porque se considera una isla, sino es una escuela que se considera parte de una red y que trabaja con una infinidad, o con muchas o con pocas organizaciones de su comunidad, como en el caso de los chicos de José Cepaz, que llevan la biblioteca a organizaciones de su barrio para así organizar las actividades de lectura. Pero también en estos proyectos sabemos que hay un impacto muy fuerte en factores como la autoestima, la motivación, el compromiso con el propio aprendizaje que lleva a mejores resultados académicos. Hay muchas investigaciones que muestran que a partir de buenos proyectos de aprendizaje y servicios hay mejores resultados académicos. En Chile y en Argentina tenemos evidencias muy sólidas de que también esto impacta en que baja la inasistencia, baja la deserción, mejora la retención educativa y la calidad con la que se enseña. Pero esto no es magia, esto es distintas asignaturas que de distintas maneras aportan a un proyecto, volviendo a su asignatura más relevante y más significativa para los estudiantes. En ese sentido, entendemos que estamos hablando de algo que es buena docencia, porque estamos ampliando el aula para incluir nuevos espacios de aprendizaje situados en contextos reales, algo que la teoría pedagógica nos está hablando desde hace décadas, pero que no siempre encontramos cómo hacer en la vida práctica. Enriquecemos a nuestro currículum con aportes de la realidad y sobre todo, y esto es quizás lo más importante del hecho educativo, el vínculo entre educador y educando se fortalece de una manera que no se fortalece cuando estamos enseñando a contrapelo, enseñando en un aula llena de niños o adolescentes que no les importa nada de lo que les estamos queriendo enseñar. En este sentido, hay miles de testimonios de cómo los estudiantes descubren otro profesor y los profesores descubren otro estudiante cuando estamos todos trabajando juntos como ciudadanos comprometidos para mejorar nuestro servicio. Para terminar, quisiera solamente mostrar algunas imágenes de cómo a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, el aprendizaje a servicio se ha ido haciendo políticas educativas desde el Servicio Social de México hasta el Programa Nacional de Educación Solidaria
en Argentina, donde tenemos un premio presidencial que está cumpliendo 12 años. Premios presidenciales ha habido también en Chile, en Ecuador, en Uruguay, con políticas quizás más reducidas. En la presentación van a encontrar enlaces a también las organizaciones norteamericanas que trabajan en este tema, y sobre todo a la red iberoamericana de aprendizaje y servicios. Una gran red que desde hace ya casi 8 años nos vincula hoy a más de 90 organizaciones, universidades, organismos gubernamentales e internacionales, que estamos todos tratando de promover el aprendizaje y servicios en nuestra región. A través de nuestra página ustedes pueden acceder a muchos materiales de descarga gratuita de CLAIS y de otras organizaciones. Concluyendo, estos materiales, lo que yo les digo es simplemente una aproximación. Si quieren saber más, si quieren saber cómo hacer, hay muchos manuales de cómo hacer un itinerario práctico, de cómo empezar y desarrollar un proyecto. Ahí tienen los enlaces. En nuestra página, les decía, hay muchas publicaciones de descarga gratuita. Pueden inscribirse en un curso a distancia que empieza justamente ahora a mediados de marzo sobre aprendizaje de servicios, un curso de un cuatrimestre. Pueden acceder también a información sobre los seminarios internacionales que se hacen anualmente de aprendizaje de servicios en Argentina. Este año, para los que no puedan venir físicamente, vamos a tratar de incorporar, quizás con ayuda también de esta red, algunos espacios virtuales para que puedan participar. Y diría, hay mucho más que saber. Lo importante, me parece, es esto. Todos sabemos, y en nuestros países todos sabemos algo de fútbol, que no es lo mismo aprender a dibujar la cancha que salir a jugar el partido. Durante muchos años quisimos educar a la ciudadanía aprendiendo de memoria la Constitución, estudiando las leyes y haciendo discursos y dibujos sobre qué era ser un buen ciudadano. La ciudadanía se aprende en la cancha de la realidad. Y el aprendizaje de servicios es una manera de que nuestros estudiantes puedan jugar un buen partido como buenos ciudadanos para el bien de nuestros pueblos. Yo les agradezco muchísimo la escucha y quedo a su disposición.